Hola, bienvenidos al Diplomado en Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, Gestión de Datos y Preservación Digital. Mi nombre es Andrés Sáenz y en este módulo 6 vamos a conversar un poco sobre los repositorios digitales y el modelo OIS, Open Archival Information System. Ahora ya para entrar en materia con el modelo OIS, Open Archival Information System, es necesario que comprendamos a qué nos referimos cuando hablamos de repositorio digital y por qué los repositorios digitales van cogiendo fuerza en el ámbito archivístico e informático para la preservación a largo plazo de los objetos digitales. Pepita Raventós, que es una autora española, acuñando a una autora canadiense llamada Laura Millar, establece que pueden existir tres tipos de repositorios digitales de archivos. Un repositorio centralizado, en el cual la institución crea su repositorio digital y en este mantiene los documentos, o un repositorio descentralizado que funciona a través de una institución, de otra institución, quien recibe y conserva los documentos de archivo de las instituciones que los crearon y contrata sus servicios como proveedor. O un repositorio descentralizado en un tercero, una institución crea el repositorio y provee tecnología e infraestructura a otras instituciones más pequeñas a cambio de un pago por el almacenamiento y la preservación. El repositorio digital como concepto eh, implica también la comprensión del concepto de archivo digital, que básicamente es un archivo que una organización opera, que puede formar parte de una organización más amplia de personas y de sistemas, que ha aceptado la responsabilidad de conservar información y mantenerla disponible para una comunidad específica. En relación entonces con el repositorio digital como aquella figura desde el ámbito tecnológico, pero llevándolo a un ámbito archivístico, a un concepto archivístico como lo es el archivo digital, plantea como tal una estrategia para garantizar la preservación digital. Dentro de los modelos de preservación digital tenemos el Open Archival Information System, que es un modelo, el modelo más universal que hasta el momento se tiene y que ha sido aplicado en varios países. Aquí en Colombia apenas estamos en ciernes de aplicación. Este modelo fue llevado a una norma ISO, la ISO 14721, que permite definir el funcionamiento y las características de un archivo digital a largo plazo. Otro modelo es el Producer Archive Interface Methodology Abstract Standard, PAMIAS, que fue también llevado a una norma internacional como ISO 20652, permite identificar, definir y proporcionar la estructura de las relaciones e interacciones entre un productor y un archivo digital. El Chain of Preservation Model del proyecto Interpares, al igual que el Business Driven Record Keeping Model del proyecto Interpares 2 también. Sin embargo, nos vamos a concentrar en el Open Archival Information System porque es el más utilizado y el que se recomienda para la preservación a largo plazo. Incluso el Archivo General de la Nación de Colombia lo está planteando y lo está definiendo dentro de sus documentos de normalización. El modelo ICE es el principal estándar y modelo de referencia de preservación a largo plazo para la gestión documental, pues ofrece un panorama completo de lo que se necesita para preservar los objetos digitales de cualquier tipo a través del tiempo, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y cuando ya no se utilizan dentro de su ambiente original, tal como lo explica Raventós. El modelo OISE se ha erigido como el modelo sobre el cual justamente muchos repositorios digitales, muchos archivos digitales han basado su arquitectura para la preservación a largo plazo. Su éxito ha radicado en que ha sabido definir la preservación más ampliamente que otros modelos anteriores que se basan exclusivamente en la tecnología, en requisitos de hardware y software para la preservación de los objetos a través del tiempo. Pero OISE va más allá, porque es un sistema de preservación que debe asegurar que un documento de archivo está completo, es veraz y que puede ser usable a lo largo del tiempo. Es decir, tiene un enfoque archivístico en relación con lo que significa la cadena de custodia y los procesos asociados a la gestión documental. Ahora, ¿cómo nació este modelo? En la década de los 90 del siglo XX
la gran apuesta era cómo debía ser un sistema de preservación digital a nivel técnico, no tanto en su estructura lógica o en su estructura tecnológica de hardware y software, sino a nivel de las características que debía tener y de las funciones que debía cumplir. Por lo tanto, era necesario inventar una nueva categoría de aplicación informática de la que se conocían los problemas que se tenía que resolver, es decir, la pérdida de la información digital, pero no se tenía el cómo. Esa solución llegó del trabajo de la NASA. La NASA, como ustedes seguramente saben, es un organismo cuyo funcionamiento depende en gran medida de la reutilización de los datos conservados a partir del trabajo que realizan en el pasado. Por ejemplo, los valores de telemetría de los distintos vuelos al espacio. El gran problema, por ejemplo, que tuvo la NASA en su momento era la pérdida de datos. Imágenes originales en video del primer alunizaje del hombre a la Luna, el del Apolo 11 de 1969, se conservan videos de menor calidad y datos de las primeras muestras del suelo tomadas en el año 1975 en la superficie de Marte. Frente a esta pérdida de datos, a esta pérdida de información, se imaginan ustedes la importancia de esto para el mundo, pues el resultado fue el desarrollo de un modelo teórico que integrara y explicara las funciones que debía cumplir cualquier sistema integral de preservación a largo plazo. El modelo OAIS, Open Archival Information System, fue discutido y aprobado dentro del Comité de Datos Espaciales de la NASA, encargado de desarrollar los estándares de datos de las primeras agencias del espacio a nivel mundial, tomando el nombre de referencia: Modelo de Sistema de Información Archivo Abierto o Open Archival Information System, publicado en enero de 2003. Ante su importancia, OAIS se convirtió en una norma ISO al año siguiente con el código 14721 de 2003, aunque en 2012 el Comité de Sistemas de Datos Espaciales publicó una revisión que no incorporó cambios sustanciales, pero es una versión actualizada. El modelo OAIS es un modelo teórico que indica qué funciones han de soportar los sistemas de preservación digital, sin importar qué tipo de datos custodian ni a qué tipo de actividad u organización se refieren según lo plantea Termes. Por lo tanto, el modelo no es un software, no es un hardware, no es un formato, no son normas de codificación, es un modelo teórico que le indica a las instituciones, a los ingenieros, a los archivistas, cuál y cómo debe ser un repositorio digital, un archivo digital para garantizar la preservación a largo plazo de la información, de los objetos digitales. Según Jordi Serra, las responsabilidades y obligaciones de un archivo digital estructurado bajo el modelo OAIS son las siguientes: negociar y aceptar la información apropiada de los productores de la información, acuñando justamente el concepto de cadena de custodia; obtener suficiente control sobre la información para poder garantizar su preservación a largo plazo; determinar la comunidad de usuarios del archivo y cuál es la cantidad y los límites que tienen estos usuarios; asegurar que la información preservada es comprensible por los usuarios sin necesidad de participación de los productores de la información; seguir las políticas y los programas y los procedimientos documentados de preservación; a pesar de cualquier contingencia, hacer posible la difusión de copias auténticas de la información conservada en su forma original o bien en una forma equivalente a la original, y hacer accesible a la comunidad de usuarios la información preservada mediante el conjunto de mecanismos y servicios que sean necesarios. El modelo se basa entonces en 5 funcionalidades y las voy a explicar de forma breve y concisa. La función de adquisición, donde se recibe la información de los productores, prepara esa información para almacenarla y gestionarla en el repositorio. La función de gestión de archivo, que define el uso del repositorio, el mantenimiento de paquetes de información de archivo, responsables de asegurar que el contenido que sea archivado sea hecho de forma adecuada para garantizar su mantenimiento a largo plazo; la función de gestión de los datos, que permite describirlos; la función de administración, que gestiona las operaciones diarias del archivo; y la función de acceso, que ayuda a los usuarios a identificar y obtener la información y permitir la consulta. Para conseguir dar cumplimiento a estas funcionalidades, el modelo define 3 etapas diferenciadas: la etapa de adquisición, de preservación y la etapa de acceso.
Frente a la etapa de adquisición, se puede realizar de dos maneras. Aquí es muy importante el concepto de cadena de custodia porque esta etapa de adquisición es la que le da vida y aplicación a este concepto. Entonces, la adquisición se puede presentar de dos maneras, por entrada directa o después de un proceso de valoración, por lo que el paquete de información puede ser recibido en el formato original o como un objeto digital. La denominación de este paquete de información que es recibido desde las instituciones productoras es el de Submission Information Package, CSIP. Una vez en el sistema, el objeto digital se transformará en un objeto digital que es el objeto que se va a preservar, el Archival Information Package, AIP, junto con sus metadatos asociados. El nuevo objeto digital se configura a su vez en 4 paquetes de información sobre el contenido: Content Information, el documento original, Content Data Object, la información de representación, Representation Information, y la información relativa a la preservación, Preservation Description Information. Es decir, aquí hablamos entonces de 3 paquetes de información: el paquete de información de entrada, el paquete de información de archivo y el paquete de información de consulta. La otra etapa, que es la de conservación, se puede conseguir gracias al repositorio de archivo y a las estrategias de preservación seleccionadas. Recordemos esas estrategias de preservación: la migración, la emulación, el encapsulamiento, con el fin de que el sistema de archivo no quede obsoleto. Aquí el encapsulamiento es fundamental porque aquí ya no estamos hablando de documentos electrónicos de archivo como tal, sino de paquetes de información. ¿Qué es el paquete de información? El documento de archivo junto con los elementos que lo integran: los metadatos, la firma digital, el estampado cronológico, el software de creación, los datos como tal. Por lo tanto, esta etapa de conservación implica aplicar esas estrategias de preservación seleccionadas con el fin que el sistema de archivo no quede obsoleto tecnológicamente y se conserven los objetos digitales estables, al igual que las herramientas que permiten su uso. Y la etapa de acceso, que se consigue a través de la representación del objeto digital, que este es el tercer paquete de información, que básicamente es una copia espejo del objeto digital para facilitar la consulta por parte del usuario y evitar el riesgo de modificación por uso del objeto original. Su denominación es Dissemination Information Package, DIP. El repositorio de archivo, el archivo digital, debe estructurar sus componentes alrededor de 3 ámbitos: el entorno en el cual opera, las funcionalidades que permitan cumplir con las responsabilidades de preservación, incluyendo el ingreso, el almacenamiento de archivo, la gestión de datos, el acceso y la consulta, y el modelo de información para representar los 3 tipos de paquetes de archivo. Frente al entorno que rodea a un archivo estructurado, diseñado bajo el modelo OAIS, este está formado por el productor, que son las personas o sistemas clientes que proporcionan la información a conservar. Si hablamos, por ejemplo, de una administración pública, serían las unidades gestoras, las dependencias, los archivos de oficina que generan documentos en el ejercicio de sus actividades. Esto incluye también los sistemas de información que utilizan las organizaciones para gestionar sus expedientes, lo que denominamos sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo. Otro entorno que rodea al archivo bajo modelo OAIS es la dirección, que son aquellos que establecen las políticas generales del archivo y de preservación digital, y finalmente los usuarios, que son personas o sistemas clientes que interactúan con los servicios del OAIS para encontrar y recuperar información preservada que les interese. Puede ser la misma institución productora, la ciudadanía, otros archivos del sistema, etc. OAIS entonces describe 6 grandes bloques de procesos de un archivo de preservación digital. El primer proceso se llama ingesta o ingestión. Básicamente aquí los archivos, los paquetes de información llegan procedentes de los productores, de las oficinas, sistemas informáticos de gestión, captura de información en la red, etc. Y se les aplican una serie de controles que deben ser normalizados por el área de archivo de gestión documental de una institución antes de proceder a su ingreso en el sistema de preservación. ¿Cuáles son esos controles? Por ejemplo, el control de procedencia e integridad del paquete.
que no falten ni sobren archivos y que estos no se hayan alterado desde el punto de su envío, garantizando, reitero, la cadena de custodia, el control de antivirus, un control de formatos, que los formatos lleguen al repositorio digital aplicados bajo el esquema de normalización de formatos que tenga la institución. Después de esos controles, el sistema extrae los metadatos de tipo técnico de los archivos. ¿Cuáles son esos metadatos? La resolución, el número de colores, el número de palabras, la codificación de caracteres, y crea una firma digital con el fin de que se pueda verificar su integridad en el futuro. Finalmente, los archivos, junto con la firma digital que se crea en este proceso de ingesta, son enviados al proceso de almacenamiento, mientras que los metadatos, los que ya tenía cuando fueron remitidos por el productor, junto con los metadatos técnicos creados, más los datos de antivirus, son enviados a gestión de datos. El segundo elemento es el de almacenamiento, que es el proceso encargado de almacenar físicamente los archivos, por tanto está formado por racks de discos magnéticos u otros sistemas de almacenamiento controlados con protocolos de copia de seguridad y redundancia de datos, cambio de soportes. Aquí sí es donde es importante que el área de informática esté involucrada en el proceso de almacenamiento, no en todos los procesos de gestión documental o de gestión de la información o los procesos como tal del ciclo de vida de los documentos, sino solamente en este proceso de almacenamiento. El tercero tiene que ver con la gestión de datos. Aquí se mantienen los metadatos de los archivos, como les decía, los originales, los que fueron creados durante la ingesta y los que se van generando a lo largo de su uso en el repositorio. El objetivo es disponer de forma centralizada y normalizada todas las informaciones que puedan facilitar la preservación y el uso de cada archivo. Importante aquí registrar todas las incidencias que sufra a lo largo del tiempo, como pueden ser migraciones de formatos, alteraciones en la integridad, resellado de tiempo y firma electrónica. Premise, que es una estrategia de preservación de metadatos a largo plazo, ha sido creada para registrar justamente este tipo de informaciones. ¿Qué es Premise? Es el nombre de un grupo de trabajo internacional que define los metadatos de preservación como la información que utiliza un repositorio para soportar el proceso de preservación digital. Recordemos que los metadatos, como lo vieron en el módulo 5, se clasifican en distintas categorías de acuerdo con las funciones que cumplen. Los metadatos descriptivos, que ayudan a identificar y recuperar los recursos, los metadatos administrativos que ayudan a gestionarlos y rastrearlos, y los metadatos estructurales que indican cómo reunir objetos digitales complejos para que se puedan visualizar o utilizar de algún modo. Bajo la premisa de OAIS y bajo la estructura de un repositorio digital basado en OAIS y los metadatos de preservación que justamente se integran a los metadatos que existen en cada archivo y que se convierten en un elemento adicional que describe o permite configurar e implementar el proceso de gestión de datos. En marzo de 2008, en relación con Premise, se publicó la segunda versión actualizada. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos mantiene un esquema de representación de Premise en XML que comprende, entre otros metadatos, el identificador único del objeto, la fijeza de la información, como la suma del mensaje cifrado y el algoritmo utilizado para obtenerla, el tamaño del objeto digital, el formato, el nombre original del objeto, la información sobre su creación, la información sobre sus propiedades significativas, la información sobre su entorno, dónde y en qué soporte se almacena, información sobre la firma digital, relación con otros objetos y otro tipo de entidades. Estos son metadatos de preservación que están normalizados en el esquema Premise. La otra acción o la otra parte dentro del modelo es el acceso, que dispone de un tipo de interfaz que permita la interrogación de los metadatos custodiados en gestión de datos y a partir de sus resultados dar acceso a los contenidos que se encuentran en almacenamiento. En acceso se valida que determinados datos y documentos hayan sido preservados a largo plazo y no implican que van a ser de acceso libre. Aquí la importancia de la política de identificación de usuarios o de estudios de usuarios y de derecho de acceso a los contenidos. Además, valida que los formatos en los que el usuario del futuro va a consultar un contenido no tienen por qué ser los mismos formatos en que fueron creados originalmente en el pasado.
A nivel técnico, desde acceso se debe disponer de los mecanismos para migrar los formatos bajo demanda, y acceso también deberá informar a los usuarios las restricciones que tenga un objeto digital determinado en relación con tablas de control de acceso o índices de información clasificada y reservada. El otro elemento es la preservación, que es básicamente la parte inteligente del sistema. Aquí es donde se deciden las políticas a aplicar. Los responsables de un sistema de preservación deben mantener una vigilancia tecnológica que alerte del fin del tiempo de vida de un formato y de la necesidad de migrar sus archivos a otro, además de los problemas en la operatividad de un formato o un software, de la disponibilidad de nuevas herramientas o visualización o de emulación, y también de la propia actualización del sistema de preservación, porque recordemos que el software está compuesto por software y hardware que también se vuelve obsoleto. Y finalmente la parte de administración, que da soporte técnico a los demás procesos. Recordemos entonces aquí, importante, los 3 paquetes de información que se generan en el marco de estos 6 elementos de la preservación digital del modelo OAIS: el zip o paquete de información enviada, que incluye los archivos de datos que se envían de un sistema de preservación acompañados de los metadatos que permitan garantizar la integridad y la autenticidad; el AIP o paquete de información de archivo, que tiene una composición y función parecidas al zip, pero aplicadas entre los bloques de ingesta y almacenamiento con el fin de asegurar que los archivos validados en la ingesta realmente son los mismos que se almacenan a largo plazo; y el DIP o paquete de información de diseminación, que incluye los archivos de datos que se entregan a un usuario determinado como resultado de una solicitud, van acompañados de los metadatos para informar la autenticidad del envío y otros metadatos sobre la historia que ha tenido el objeto digital. Finalmente, contarles que la continua aplicación del modelo OAIS por parte de diferentes instituciones ha llevado a que este modelo sirva de referente para la creación de repositorios o archivos digitales confiables, que es uno de los elementos que está concebido dentro del Acuerdo 003 de 2015 del Archivo General de la Nación, y además lleva asociadas las herramientas tecnológicas específicas para la preservación, que se soportan sobre la base de los procesos de un archivo después de que han sido transferidos a un archivo digital, incluido el proceso de ingesta o de transferencia. Se ha advertido que la adaptación directa de OAIS a instituciones y empresas de pequeño y mediano tamaño es difícil, pero es importante establecer o por lo menos implementar algunas opciones o algunas acciones que se plantean desde OAIS para instituciones de este tipo. En conclusión, el modelo de preservación digital más adecuado para utilizar en los archivos digitales, en los repositorios digitales, es el modelo OAIS, que implica no solamente un enfoque tecnológico, sino y sobre todo un enfoque archivístico alineado con los procesos de transferencia de la información, de cadena de custodia, de uso de metadatos, de consulta de información, de paquetes de información y de encapsulamiento de esa información como la gran estrategia de preservación digital.